Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevistas CNN. Hoy vamos a conversar sobre un tema que ha estado siempre en la palestra, sobre todo cuando hablamos de alimentación y malnutrición por exceso en los más pequeños. Sabemos que hay un problema allí, incluso en las edades preescolares, de la malnutrición por exceso, el sobrepeso en etapas de la niñez. Pero ahora vamos a hablar desde el otro lado, sobre los comportamientos alimentarios, cómo se están alimentando, cuáles son las brechas que existen en los más pequeños en etapa escolar, qué podemos hacer nosotros los papás al respecto y las comunidades educativas. Para esto vamos a tomar contacto con Nelson Jun. Él es director del Observatorio de la Alimentación ODA 360 de la Universidad Santo Tomás, quienes han elaborado un estudio sobre el comportamiento alimentario en las comunidades escolares. Nelson, muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas CNN. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por conversar sobre este tema con CNN Chile. Partamos por las bases. ¿Qué es lo que nos dice este estudio sobre los comportamientos alimentarios? ¿Cómo se están comportando los papás y también los colegios en esta materia? ¿Y cuáles son allí los principales puntos que a ustedes les han llamado la atención a propósito del estudio que han realizado? Bueno, mira, en primer lugar, un poco la justificación del comportamiento alimentario tiene que ver con que yo creo que hemos errado un poco en tener excesiva preocupación por el estado nutricional, entendiendo que el estado nutricional es más bien como la escena final de una película y todo lo que antecede es el comportamiento alimentario. Es decir, que la forma en que yo gestiono mi alimentación o que las familias gestionan su alimentación es la que determina el estado nutricional. Por eso si es que nosotros queremos entender y tener una mirada preventiva o promocional, debemos anteponernos al problema, no esperar un enfoque reactivo. En ese contexto, dentro del estudio CAN, que es el estudio en comportamiento alimentario y nutrición, que nosotros llevamos en el observatorio, uno de los principales resultados que hemos encontrado es la alta inseguridad alimentaria, los bajos niveles de calidad de la alimentación, pero también ciertas dinámicas asociadas al comportamiento. Por ejemplo, la calidad de la alimentación encuentra su mejor punto en los preescolares, ¿ya? Y un mejor punto entre comillas, que es como el 36% solamente tiene una alimentación saludable. Pero a medida que ellos van creciendo, ese porcentaje de alimentación saludable va disminuyendo y el porcentaje de alimentación no saludable va aumentando. Y esto tiene que ver básicamente con el aumento de la autonomía alimentaria de los escolares, de las niñas y niñas, y también de cómo se gestiona esa autonomía. Ya no es una autonomía planificada, porque si bien los chicos tienen que ir ganando autonomía respecto a su alimentación, eso debe ser guiado, pero eso no está siendo guiado, está siendo más bien espontáneo. Entonces es una autonomía sin control. Y esto hace que la calidad de la alimentación vaya disminuyendo con el tiempo. Entonces ese punto que es, creería yo, el de preescolar, que es donde tenemos el mejor punto de calidad de la alimentación saludable, debería ser como nuestra base para al menos mantenerlo durante el tiempo. Claro, y sentar allí quizás las rutinas, las formas en que nos estamos alimentando, quizás los preescolares, y ahí me incluyo, es más fácil prepararles nosotros la colación y decirles por qué tienen que alimentarse, por qué tienen que llevar fruta en lugar de papas fritas, y con los adolescentes quizás allí la batalla es un poquito más compleja. Antes de seguir avanzando, me gustaría que pudiéramos explicar qué es la seguridad alimentaria, qué principios tiene la seguridad alimentaria y, por supuesto, también la inseguridad alimentaria por consecuencia. Bueno, la seguridad alimentaria básicamente es el acceso continuo a alimentos suficientes inocuos, ya desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria, pero también desde el punto de vista como de la suficiencia nutricional. ¿Ya? Entonces, la clave de la seguridad alimentaria es que es la base de todo. ¿Ya? Si es que yo no tengo seguridad alimentaria, es difícil que yo pueda hablar, por ejemplo, de calidad de la alimentación, ¿ya? O de tener una alimentación saludable, porque básicamente la seguridad alimentaria es tener que comer, ya, de buena calidad, y hay en cantidades suficientes. Entonces el problema que se genera con esto es que tenemos una base pobre desde la cual nosotros podamos construir intervenciones, ¿ya? Y esto se va reforzando, por ejemplo, en los contextos en los que nos encontramos actualmente, en donde el contexto económico y político también pone en riesgo la seguridad alimentaria desde el punto de vista del aumento de los alimentos. Y entonces también estamos en un periodo que va a ser crítico para el aumento del costo de alimentos. Yo estoy, por ejemplo, en Antofagasta y en Antofagasta generalmente todo se trae hacia la ciudad. Entonces el aumento del precio de los combustibles eso también va a impactar. Entonces la seguridad alimentaria es la base, ¿ya? Y por eso es tan crítico que la seguridad alimentaria sea el desde, ¿ya? Entonces cuando nosotros tenemos ese desde en cuestión,
todo se complica. Ya si es que nosotros queremos generar intervención o incluso dar recomendaciones alimentarias, porque las personas pueden tener el conocimiento o pueden tener la intención de tener una alimentación más saludable, pero si estructuralmente no tenemos las condiciones suficientes para que ellos puedan tener esa alimentación más saludable, es muy difícil de concretar. Claro, la base entonces allí para sentarnos a conversar sobre este tema. Tengo acá apuntado algunos datos de los estudios, por ejemplo, y de hecho ha estado saliendo allí en nuestro generador de caracteres. Solo uno de cada 4 niños tiene acceso o está teniendo una alimentación saludable, más del 50% tiene inseguridad alimentaria, que es el concepto que estábamos conversando recientemente, y esto aumenta también en la población migrante. La mitad, si hablamos solo de la población chilena nacida en nuestro país, tiene seguridad alimentaria y más del 50% de la población migrante no tiene esta seguridad alimentaria. ¿Es esa una de las principales brechas que ustedes detectaron en este estudio cuando se analiza el foco de la seguridad alimentaria en la población migrante y en los niños que están asistiendo a los establecimientos? Sí, sin duda. En el caso de la población migrante es mucho más crítico. Solamente 3 de cada 10 tienen seguridad alimentaria. Es decir, que los otros 7, el 70%, tienen algún grado de inseguridad alimentaria, que puede ser leve, moderado o severa, pero hay inseguridad alimentaria. Y en el caso de los chicos chilenos, el 50%. Y como mencionaba anteriormente, claro, es probablemente el valor más importante porque la seguridad alimentaria es la base. Ya, entonces, la pregunta que cae es, si es que yo no tengo seguridad alimentaria, ¿cómo puedo generar estrategias de promoción de una alimentación saludable? Ya, si es que no tengo la base que es el acceso. Claro. Me gustaría preguntarte ahora, no sé si en modo de tips o recomendaciones, pero ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde partir? Sé que hay políticas públicas más macro, pero ¿qué se puede hacer también dentro de las comunidades más pequeñas, dentro del mismo establecimiento, dentro de las familias que quizás tengan acceso a la alimentación saludable, pero hay rutinas allí que no se están incorporando? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Claro. Sí, o sea, claro, si bien naturalmente uno esperaría que hayan ayudas estructurales que generen un entorno en donde esta gestión de alimentos pueda ser más eficiente, sí hay recomendaciones para la familia. Por ejemplo, la planificación alimentaria, ¿ya? El tener una alimentación basada en el día a día, como que voy viendo que como cada día, es más probable que yo tenga una gestión menos eficiente de la alimentación y que tenga costo inesperado. Entonces, cuando yo planifico y tengo una base de alimentación, por ejemplo, semanal, es más fácil que yo pueda tener un presupuesto y ajustarme a eso. Ya eso desde, como en primer lugar, así a nivel macro. Y esta planificación alimentaria no tiene que ser ideal, ya tiene que ser suficiente a las condiciones que tengan las personas. Ya, por ejemplo, algunos alimentos que tienen alto rendimiento nutricional y bajo costo, las legumbres, debiesen estar presentes siempre en la planificación alimentaria semanal. Y por otro lado también, que es lo que mencionaba al inicio, hay una pérdida del seguimiento de la alimentación de los estudiantes a medida que van creciendo. Entonces, si bien esta autonomía alimentaria se tiene que dar, los padres tienen que guiar esa autonomía, ya porque no solamente en la adolescencia en donde uno podría pensar que es más difícil como mantener el control, sino también a nivel escolar. Porque en el preescolar está muy claro cómo se maneja esos estilos parentales asociados a la alimentación, pero luego en el ciclo escolar eso ya se va perdiendo. Entonces, en primer lugar, tener una alimentación planificada y luego no dejar el seguimiento ni la guía de la alimentación de los niños a medida que van creciendo. Es decir, esa alimentación obviamente se va transformando porque se van desarrollando gustos, preferencias, empiezan a haber otro tipo de influencias sociales o culturales sobre la alimentación del niño, pero es importante que los padres guíen ese proceso y que no se desentiendan. Y en ese sentido, esa planificación, ¿tú recomiendas también hacerla con los mismos niños? Incorporarlos quizás a esa conversación, sentarse un sábado, un domingo a planificar no solo los almuerzos que podrían llevar al colegio, también las colaciones. Quizás podría ser allí un minuto en el que ellos puedan ir entendiendo que no todos los días es galleta, que tantos días es fruta, no sé. ¿Cómo ves también esa conversación que hay que dar con los estudiantes? Sin duda. De hecho, la evidencia es relativamente robusta en el sentido de que la inclusión de niños y niñas al proceso de planificación alimentaria mejora la adherencia a ciertas planificaciones alimentarias. Entonces, en la medida en que también se puedan considerar las preferencias, los gustos de los niños y que incluso ellos puedan participar, ya cuando tengan la edad suficiente en la preparación de ciertos alimentos, eso mejora la adhesión. Entonces, claro, planificarlo, tomar también en consideración los niños y también, por ejemplo, otras de las... nosotros trabajamos con muchas escuelas municipales y particulares subvencionadas, ya dentro del estudio y a través del internado de nutrición comunitaria intraescolar.
en la universidad. Y el programa PAE, el programa de ¿Mm? alimentación complementaria, también es una gran ayuda, ¿no? Sí, Entonces también esto tenerlo en consideración, ya que yo creo que el PAE soporta parte importante para que estos datos no sean aún peores. claro. Y además porque ahí tienen acceso, ahí está la seguridad misma de que va a estar esa alimentación en los establecimientos. Claro. Te quería preguntar, Nelson, también por otra situación que me llamó la atención cuando estaba preparando esta entrevista. Mucho hablamos de la actividad física, de que todos los niños tienen que realizar, incluso la ley de 1 hora de actividad física que se implementará no este año, pero de manera paulatina. ¿Cómo eso conversa con la seguridad alimentaria? Si un niño no se está alimentando de manera correcta, ¿cómo podemos conversar también con el tema de hacer esta actividad física? Hay allí dos cosas que tienen que conversar más quizás, porque si no están teniendo todos los nutrientes que necesitan, ahí hay algo que podría faltar cuando se implemente esta iniciativa. Claro, o sea, lo importante es que algo que a veces no sucede es que las iniciativas que se generan sean integradas. Entonces, cuando yo tengo intervenciones, por más positivas o con buena intención que tengan, si es que no están articuladas, muchas veces no conversan, como tú lo mencionabas. En el caso de la actividad física, una de las cosas que nosotros también estamos estudiando dentro del observatorio es el movimiento en general, ¿ya? Entonces, en el caso del movimiento que tendemos a tener conductas sedentarias, así como a nivel global, y lo que explica también en parte los niveles de malnutrición por exceso que tenemos a nivel país, la recomendación siempre es moverse, ¿ya? Más que pensando, por ejemplo, en la actividad física como planificada o incluso ya pensando en algún tipo de deporte, claro, la recomendación es moverse y en el caso de la inseguridad alimentaria tenemos que tenerla articulado con eso. Ya son dos cosas que van de la mano, que yo no puedo mirarlas de forma independiente. ¿Y tú crees que se están mirando de forma independiente muchas veces? ¿Que falta allí más conexión? Sí, mi percepción es que en términos generales lo que tenemos como a nivel más estructural asociado a la alimentación está fragmentado. Yo creo que parte de las dificultades que tenemos, porque si uno mira, por ejemplo, el mapa nutricional, estamos habitualmente mal. Ya, por ejemplo, Sí, desde el 2024 al 2025 aumentamos en obesidad y obesidad severa. Entonces yo creo que parte del problema también es cómo lo estamos mirando. Entonces si es que nosotros seguimos mirando este problema de mirada de una forma fragmentada y no integramos, es difícil que podamos darle una vuelta. Por eso el comportamiento alimentario es tan importante, porque el comportamiento alimentario está a la base. Entonces como está a la base me permite ir integrando distintas dimensiones. Si es que yo solamente tomo el estado nutricional, claro, me quedo con una variable, pero que está claro. como muy suelta. Perfecto. Muchas gracias, Nelson, por compartir estos datos con nosotros. Nelson, director del Observatorio de la Alimentación ODA 360 de la Universidad Santo Tomás. Gracias por esta conexión con Entrevistas CNN. Muchas gracias a ti, María Luisa. Y con estas recomendaciones para los padres, los tutores, también los establecimientos educacionales y con esta invitación también a tomar conciencia sobre el cómo los alimentamos y también a la importancia de que tener acceso a la alimentación también es un hito allí que hay que tomar atención, sobre todo cuando pensamos que solo 1 de cada 4 niños en edad escolar tiene acceso a una alimentación saludable. Nosotros los dejamos invitados a que sigan con la programación de CNN Chile. Nos encontramos en otra oportunidad.